introducir, ¿no? Se van a redactar a fin de obtener o poder encontrar información, ¿sí? La información que se está buscando o de tener más posibilidades de encontrar esa información. Entonces, este es un concepto muy claro para poder tomar en cuenta al momento de realizar una búsqueda. También, por otro lado, el motor de búsqueda realiza búsquedas normalmente en las páginas, ya que contengan esos términos, ¿sí? Y estén vinculadas, o sea, estas páginas que se encuentran también suelen ser recuperadas aquellas que están vinculadas a esas páginas, digamos, centrales o principales. Ya todo eso entonces se va recuperando y se generan obviamente a través de la vinculación de hipervínculos, que son la herramienta clave para obtener mejores búsquedas. Bien, también los resultados de una búsqueda pueden ser diferentes, eso sucede a veces, ¿no? Bueno, en la mayoría de los casos. Resulta que buscas un término o dos términos y encuentras información relacionada directa o indirectamente a esos términos, a ese requerimiento. Ya, entonces, es necesario en este caso utilizar varios operadores específicos de búsqueda, ¿sí? Pueden ser, por ejemplo, las comillas, ¿no es cierto? Pueden ser algunos comandos o operadores específicos, en fin, eso lo vamos a ver en la siguiente clase, desde el lunes yo creo, y vamos a ir analizando y utilizando esos operadores, esas estrategias de búsqueda. Asimismo, por lo tanto, se hace necesario refinar una búsqueda utilizando siempre las palabras claves, ¿sí? Algunas adicionales combinados con operadores especiales. Ya estos operadores especiales son los que vamos a ir analizando la próxima semana en las próximas clases. ¿Por qué? Porque el bibliotecario referencista que trabaja en línea, que está permanentemente consultando Internet, necesita ser un especialista. Ya lo habíamos dicho antes, ¿no es cierto? Un especialista en reconocer las fuentes, conocer las fuentes, utilizar los motores de búsqueda, ¿no? En los navegadores adecuados para obtener óptimos resultados. ¿Ok? Esa es, digamos, la premisa, la base fundamental de estas temáticas que estamos viendo estos días. Bien, de un motor de búsqueda se puede hablar muchas cosas, ¿ya? Por ejemplo, un motor de búsqueda, ¿sí? Es más conocido como un buscador o como buscador, pues es el término también sinónimo, ¿ya? Sería prácticamente un sistema informático, ¿ya? Que busca archivos almacenados, ¿no? En los servidores web. Esa es la función del buscador, ¿ya? Buscar información, archivos, documentos, páginas, lo que se quiera llamar, o recursos en general, lo llamaremos así, recursos que están dentro de los servidores web que están en diferentes partes del mundo, ¿ya? Y lo hacen a través de los spiders, ¿no es cierto? Las denominadas también arañas, o las arañas web, ¿ya? Que son sistemas de búsqueda muy veloces, muy potentes, muy desarrollados, y además que tienen cierto grado de inteligencia informática. Un ejemplo de los buscadores en Internet, son varios. Por ejemplo, están, qué sé yo, tenemos el Google, que es el esencial, ¿no es cierto?, el más importante, ¿ya? Estos lo que hacen es buscar información únicamente en la web, ¿sí? En la página web. Por lo tanto, trabajan sobre la existencia de las distintas páginas y recursos de información que tiene Internet. Pero también puede trabajar a nivel de imágenes, de noticias, ¿no es cierto?, de videos, en fin. Va uno a definir en la estrategia de búsqueda, definir los tipos de recursos que quiere obtener, ¿no?, como parte de esa búsqueda. Bien,
Las búsquedas en general se hacen con palabras claves. ¿Ok? Palabras claves. Esa es la base fundamental. Entonces, tú puedes buscar cualquier término de búsqueda y obviamente la ejecución se va a dar en esa medida bajo ese requerimiento. Pero también puedes emplear varios términos de búsqueda, ¿no? Combinándolos y además empleando ciertos operadores de búsqueda, que son unas claves o algunos términos simbólicos, digamos, que permite buscar, hacer más eficiente la búsqueda. ¿Ya? Los resultados de la búsqueda normalmente van a ser en forma de listado, ¿sí? Un listado, ese va a ser el resultado, que muestra las direcciones web, ¿cierto? Ahí están, ahí van a aparecer y van a luego permitir el enlace, digo, el vínculo para abrir esas páginas y encontrar la información pertinente en base a las palabras buscadas, a las palabras claves que se han buscado. Ya, eso es básicamente el sistema, la forma de operar en los motores de búsqueda. Ok, también es importante, como claves fundamentales en la parte de la búsqueda, la idea es, digamos, buscar, ¿sí? Y encontrar documentos con precisión necesaria, como dice aquí. A eso apuntamos todos los usuarios, ¿no? Y los bibliotecarios también, los referencistas debemos ser cautos en ese sentido. Pero a veces en nuestras búsquedas aparecen miles, ¿no? A veces cientos de miles o millones de documentos que tienen que ver. Entonces, para el bibliotecario referencista, el arte, como dice acá, ¿no? De buscar o de realizar una buena estrategia de búsqueda no es necesariamente encontrar miles de páginas, sino más bien encontrar aquellas precisas, pertinentes, específicas para la demanda del usuario. ¿Ya? Eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Por muchas razones. Uno, que el usuario en su demanda va a necesitar siempre documentos o información o recursos específicamente puntuales sobre su tema, su requerimiento. ¿No es cierto? Esa es una de las grandes ventajas que hacía el bibliotecario referencista tradicional. Manejaba sus instrumentos y precisaba las búsquedas y también obtenía resultados precisos. Pero ahora en Internet, ¿no? Tiene sus propias condiciones Internet, por lo tanto, tiene miles y millones de recursos. Entonces, la búsqueda va a tender siempre a arrojar miles, cientos de miles y quizá millones de resultados. Pero tenemos los bibliotecarios referencistas digitales, tenemos que ser hábiles en formular estrategias de búsqueda a fin de lograr esas precisiones, esas recuperaciones de recursos de información, pero así de manera precisa, ¿no? Específica. Entonces, la precisión es la palabra clave. Para realizar esa precisión, necesitamos obviamente formular la pregunta adecuada, ¿no? La pregunta correctamente redactada, la pregunta correctamente formulada, con las palabras y los términos, las palabras clave necesarias, de tal manera que al ejecutar la búsqueda podamos obtener también una respuesta precisa, ¿no? Una respuesta adecuada, pertinente para el usuario, ¿no? O para aquel que lo necesita, en este caso el bibliotecario referencista. Entonces vayamos enfocándonos en ese sentido y de esa manera. Ok, veamos qué más tenemos. Ya. Luego, y finalmente, más bien en esta parte, tenemos unas recomendaciones que debemos tomarlas en cuenta. Recomendaciones claves para el bibliotecario
referencista digital. Primero, tenemos que saber y ser sabios en identificar los conceptos. ¿Ya? Es decir, ¿viene la demanda del usuario o viene tu necesidad de buscar? Entonces, obvio, en ese proceso que decía, ¿se acuerdan ustedes del referencista digital? ¿No? Una etapa de conversación, de aclaración, de negociación, lo que se llame con el usuario. En ese momento es que logramos identificar los conceptos. ¿Ya? Conceptos. Porque tenemos que tener bien claro qué es un concepto, ¿no? Cómo podemos identificar esos conceptos es fundamental. ¿Ya? Entonces, identificar los conceptos del requerimiento o la demanda del usuario, ¿no? De su investigación, de lo que está buscando. Eso es clave. Segunda recomendación, identificar las palabras claves. Sí, es decir, si hay un concepto, tenemos que identificar luego las palabras claves de estos conceptos, ¿no? O que describen estos conceptos. Ya, y en este paso, en este proceso de identificar conceptos y palabras clave, tenemos que saber tener la capacidad de convertir, de precisar, de identificar esas palabras claves. Ya, a ver, por ejemplo, cuando identificamos una palabra clave, tenemos que hacerlo desde el punto de vista más, desde la terminología precisa, desde la terminología técnica, desde la terminología que la especialidad reconoce. Ya, por ejemplo, si buscas sobre archivos históricos, tú sabes cuál es el concepto de archivos históricos y cuál es la palabra, las palabras claves que identifican a ese concepto de archivos históricos. Es eso, archivos históricos también. ¿No es cierto? Entonces sabemos muy bien que es eso. O sea, el bibliotecario referencista tiene que saber identificar esos conceptos y esas palabras claves, o convertirlas a palabras claves, o identificar las palabras claves dentro de ese concepto. Ahí está, esta parte es muy, muy importante, fundamental. Ya, vayan ustedes por su cuenta, practicando, no sé, con el hermano, o el primo, la hermana, con quien deseen, ya, y que les formulen, digamos, algunas preguntas y ustedes puedan identificar esos conceptos de esas preguntas, ¿no? Y luego las palabras clave que representan a esos conceptos, a esas ideas. Tercero, determinar si existen sinónimos o términos relacionados. Ya es fundamental, ¿no es cierto? Por ejemplo, si alguien te pide información sobre la palta, sabemos que es la palta, ¿no? En nuestro medio es muy popular, muy conocido el término palta, ¿no es cierto? Pero en otros países, en otras regiones y en otras latitudes, el sinónimo es el aguacate, ¿no? Y si por ahí todavía tiene un término científico, digamos, ¿no? Por los especialistas, entonces tendríamos una serie de términos sinónimos, ¿no es cierto? Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta al momento de redactar, identificar las palabras claves y cómo también puedes encontrar con otros términos sinónimos. Ya, eso es clave, fundamental también. Cuarto, ingresar las palabras en letras minúsculas. Todas las búsquedas que se realizan en Internet y en los motores de búsqueda de sistemas de información o de bases de datos en Internet, tendríamos que formularlas siempre en letras minúsculas. ¿Ya? Va a influir todo. Si tú escribes en letras minúsculas con acento, va a buscar bajo esas condiciones. Si escribes sin acento, también va a buscar bajo esas condiciones. ¿Ya? Fíjense cómo va influyendo esas recomendaciones al momento de
realizar la búsqueda en los motores. Sexto, si se ingresan palabras en inglés, aquí viene también el factor idioma, ¿no? Lo que decíamos. Las palabras en inglés tienen mayor posibilidad de encontrar, de obtener resultados óptimos. En cambio, palabras en castellano, probablemente la cantidad de respuestas o de encontrar documentos sea mucho menor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el inglés tiene trascendencia mundial, es, digamos decirles, es el primer idioma mundial, ¿no es cierto? Entonces, casi todo el mundo, casi digo, o la gran mayoría de instituciones, de personas, de investigadores, todos aquellos que registran en Internet, tienen presencia en Internet, en su mayoría están en este idioma, ¿no? Y obviamente hay todos los otros idiomas, ¿no? Pero en castellano es obviamente la posibilidad es más reducida, ¿no? De encontrar referencias o sitios o recursos. Espero que se esté tomando en cuenta estas recomendaciones ya. ¿Qué más tenemos? Ok, eso es todo. Bien, 5 recomendaciones claves. Lo que ahora les